quería traer este tema, pero hay muchos hermanos que se me han acercado preocupados o me han escrito porque no he hecho un comentario sobre el Licey. Así que felicidades a los liceístas. Pero la verdad es que nosotros en esta mañana venimos a hablar de un tema más glorioso que el Licey. Aunque el Licey se conoce como el glorioso, pero en esta mañana tenemos la oportunidad de presentar desde la palabra de Dios un tema que es más glorioso que cualquier victoria humana, cualquier éxito humano que nosotros podamos lograr. Si ustedes recuerdan, hace unas semanas o ya el año pasado, yo inicié una serie titulada El conocimiento del amor de Dios. Y esto como resultado de que en este año escolar, el Colegio Bautista Cristiano, aquí el colegio de nuestra iglesia, nuestro lema es por el amor de Dios. Y cómo nosotros como creyentes, como hijos de Dios, somos lo que somos y deberíamos hacer lo que hacemos precisamente motivados por el amor de Dios. La Escritura nos enseña a nosotros que le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y aunque muchas veces, frecuentemente, nosotros hablamos del amor de Dios, muchas veces realmente no entendemos bien lo que es el amor de Dios o no apreciamos en su justa dimensión la grandeza, la profundidad de lo que es el amor de Dios. Y mi deseo por medio de esta serie de mensajes sobre el conocimiento del amor de Dios es que el Señor nos permita a lo largo de las Escrituras nosotros trazar evidencia del amor de Dios para con nosotros. Porque si bien es cierto que la máxima expresión del amor de Dios la encontramos en su Hijo Jesucristo, Primera de Juan capítulo 4 nos muestra, nos detalla allí que en esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros. Que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ciertamente ese es el clímax, por así decirlo, del amor de Dios. Sin embargo, algo que podemos apreciar por medio de las Escrituras es que no podemos reservar o reducir o limitar el amor de Dios solo a los 4 evangelios o solo a aquellos pasajes que específicamente nos hablen de Cristo. Porque aun si limitáramos el amor de Dios solo a Cristo, nos damos cuenta que a lo largo de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, todo está apuntando ¿a quién? A Cristo. Y en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, todo nos está invitando a que miremos ¿a quién? A Cristo. O sea que ciertamente de una forma u otra nosotros podemos ver pinceladas del amor de Dios en la medida que las Escrituras nos van apuntando, nos van dirigiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, mis hermanos, que más emocionante, más alegre que nosotros celebrar una victoria de nuestro equipo favorito o un ascenso en un trabajo o algún cumpleaños que estemos celebrando, nosotros debemos gozarnos en conocer el amor de Dios para con nosotros. El primer mensaje que tratamos de esta serie, si ustedes recuerdan, fue basado en el libro de Génesis, capítulo 1, donde aprendimos y exploramos el conocimiento del amor de Dios desde la creación. Y en esta mañana yo quiero que continuemos en el libro de Génesis, pero considerando ahora el amor de Dios desde las promesas de Dios. Una de las tantas formas en las que Dios demuestra su amor es por medio de las promesas que Él ha dado. Según la data, en la Biblia hay registradas aproximadamente unas 3.565 promesas de Dios. Algunos la llevan a 3.573,
Otros van más allá y dicen que son 5,000, algunos la llevan hasta 7,000, y la diferencia está en porque mientras más abultado es el número, es porque hay muchas de estas promesas que se repiten en distintos pasajes. Pero el punto es que en las Escrituras nosotros encontramos muchas promesas de Dios para con el hombre que de una manera u otra apuntan y demuestran su amor para con nosotros. Y obviamente no tenemos tiempo en la mañana de hoy para nosotros dar un vistazo a todas estas promesas que encontramos en las Escrituras. Sin embargo, yo creo conveniente que nosotros podamos enfocarnos en la promesa, una de las promesas más importantes que Dios ha hecho y que en cierto sentido muchas de las otras promesas son un desarrollo de esta promesa que Dios hace para con su siervo Abraham. Y por eso nuestro texto en la mañana de hoy lo encontramos en Génesis capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Y partiendo de esta promesa particular, yo quiero que nosotros podamos conocer un poco más acerca del amor de Dios para con nosotros. Dice allí la palabra del Señor, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros estamos agradecidos una vez más porque tú nos has dejado tu palabra que es luz a nuestros caminos. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad y tinieblas. Vivimos en un mundo que está dominado por aquel que quiere traer oscuridad, que no quiere que nosotros podamos apreciar tu gloria, que no quiere que nosotros podamos apreciar la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, de su amor para con nosotros. Y por lo tanto, Señor, en esta mañana acudimos a tu Santo Espíritu para que por medio de su obra nosotros podamos ir trazando a lo largo de las Escrituras evidencias, pinceladas, muestras de tu amor para con nosotros. Y rogamos de manera especial que en la medida que consideramos tus promesas y esta promesa que has hecho a Abraham y que tiene repercusiones para con nosotros, podamos asimismo nosotros también conocer tu amor para con nosotros. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. A propósito de que esta mañana avisamos acerca de la boda de nuestra hermana Yari, una de las cosas que nosotros quizás más esperamos en el momento de una boda, amén de la vestimenta, de las flores y de todo lo que se hace, uno de los momentos más importantes de la boda
es el momento en el que tanto el hombre como la mujer dan sus votos. Y los votos no son más que promesas que el novio, el marido, va a hacer a su novia que se va a convertir en su mujer. Y la idea es que ambos van expresando no solamente sentimientos de amor, sino que van expresando también delante del uno al otro, pero delante de toda la audiencia y delante de Dios, el compromiso por medio de estas promesas que se hacen el uno para con el otro, demostrar su amor, no solo por medio de palabras, no solo a través de expresiones bonitas, sino de manera particular a través de acciones que ellos están prometiendo hacer por la luna de miel, por el primer año de matrimonio, no, por el resto de sus vidas hasta que la muerte los separe. Y la idea es que ese momento donde se están dando los votos, donde se están haciendo estas promesas, es un momento sumamente importante porque esas promesas son las que en el tiempo, de una manera u otra, van a garantizar que el amor pase de palabras a acciones. Y en cierta manera, decíamos hace un momento, todas estas promesas que el Señor da a su pueblo, de una forma u otra son también expresiones de su amor para con nosotros. Desde Adán y Eva, nosotros vemos cómo Dios promete, hace promesas a sus criaturas. Pero en esta mañana, como decía hace un momento, vamos a enfocarnos en esta promesa que Dios hace a Abraham y cómo demuestra su amor para con él y cómo nosotros, partiendo de esta historia, también podemos sacar promesas del amor de Dios para con nosotros. Y básicamente estaremos viendo este texto en tres apartados, en tres puntos principales. Estaremos viendo cómo se manifiesta el amor de Dios por medio de su llamado, cómo se manifiesta el amor de Dios por medio de su fidelidad, pero también cómo se manifiesta el amor de Dios por medio de su presencia. Son las promesas de Dios, estas promesas que no se dan en el vacío, que permiten que los hijos de Dios puedan avanzar, puedan seguir la instrucción y la dirección que Dios tiene para nuestras vidas. Y partiendo entonces de este ejemplo de Abraham, nosotros podemos ver en primer lugar cómo el amor de Dios se manifiesta en su llamado. Y lo primero que quiero notar aquí, considerando el contexto, el capítulo 11, mire ahí en su Biblia, ¿qué ocurre en el capítulo 11? Si usted mira rápidamente y quizás tiene algún título, encontramos ahí la Torre de Babel. Un momento en el que el hombre se había unido con el propósito de exaltarse a sí mismo, de llegar al cielo y de ser como si fuera Dios, de llegar a la posición de Dios. Sin embargo, nosotros vemos que esta no era la forma de que el hombre iba ni siquiera a tener comunión con Dios, ni estar en la presencia de Dios, y mucho menos llegar a ser como Dios. De hecho, Dios rechazó este intento que el hombre en su orgullo, en su arrogancia, pensó de acercarse a Dios a través de sus propios esfuerzos. Y no solo de acercarse a Dios, sino de hacerse como Dios y quizás de tratar de vivir su vida de manera independiente de Dios. Y como resultado de esto nosotros vemos cómo la consecuencia de este pecado de orgullo, de arrogancia de parte del pueblo de Dios, es que de los hombres, es que Dios dispersó a los hombres por distintas regiones, les dio distintas lenguas y creó una confusión entre ellos y cada cual tuvo que irse por su lado. Y es en ese escenario que nosotros vemos que de todas estas familias, de todos estos hombres, de todos estos grupitos de personas, el Señor escoge a un hombre. Y de inmediato entonces nosotros podemos ir apreciando
la manifestación del amor de Dios por medio de su llamado, por medio de la elección a Abraham. El hecho de que Dios haya escogido a Abraham es muestra de su amor y de su gracia. Si usted mira conmigo el texto, el versículo 1, dice: Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y continúa allí dándole todas esas instrucciones, pero en ningún lugar usted va a encontrar allí la razón por la que Dios escogió a Abraham y no escogió a otra persona. No hay explicación del por qué Dios escogió a uno. De hecho, cuando más adelante en la historia nosotros encontramos, ya unos cientos de años después, en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9, el Señor está aclarándole a los descendientes de Abraham, recordando cómo él está siendo fiel en ese momento a las promesas que Dios había dado a Abraham y por qué Dios los estaba rescatando de Egipto. Oiga lo que Dios le dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y la palabra santo es la idea de apartado. Dios llamó, Dios apartó a este pueblo de Israel desde Abraham para llevar a cabo sus promesas, para llevar a cabo su voluntad. Vuelvo a leer el texto de Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y oiga la explicación: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. La razón que el Señor está dando aquí, por la que cientos de años después el Señor sigue obrando, sigue trabajando con los descendientes de Abraham, es que el Señor le dice: miren, no era porque ustedes eran los mejores o los más especiales, no. Es que yo, en un momento de la historia, yo decidí amar. Y yo llamé a Abraham, yo escogí a Abraham y yo estoy siendo fiel a las promesas que cientos de años atrás había dado Abraham. O sea que miren cómo al trazar la historia nosotros estamos viendo que la razón por la que Dios está obrando en Israel, está salvando, está siendo benevolente para con este pueblo, es porque un día Él decidió amar, escoger a Abraham. Hoy día, cuando se hacen elecciones o se escoge a alguna persona, por ejemplo, en un trabajo para alguna promoción, ¿en base a qué se escoge esa persona para recibir algún aumento o alguna promoción? Normalmente porque ha desarrollado ciertas capacidades que le van a ayudar a hacer un mejor trabajo. Y los jefes están pensando: mira, si yo pongo a esta persona en esta posición, esta persona me va a ayudar a mí a generar más ingresos, a que mi compañía pueda crecer. O quizás los jóvenes hoy día que de vez en cuando juegan algún partido de fútbol o de voleibol o de baloncesto y están en la cancha y los capitanes están escogiendo, normalmente los capitanes, ¿a quiénes van a incluir en el juego? Bueno, al que es más alto, al que es más rápido, al que tira mejor la pelota, al que patea mejor la pelota, al que puede saltar más alto para quilear la pelota. Es decir, que basa su escogencia, su elección en bondades que esta persona pueda tener y lo que le vaya a aportar a su empresa, lo que le vaya a aportar a su equipo. Sin embargo, nosotros vemos que ese no es el caso en la forma en que Dios llama a aquellas personas que Él va a dirigir, a aquellas personas que Él va a utilizar, aquellas personas con las cuales Él tiene propósito. Y esto debe ayudarnos a nosotros como creyentes a recordar el hecho de que Dios nos haya escogido para salvación. No se debe a nada especial que haya en nosotros, sino
más que el puro afecto de su gracia y de su amor. El puro afecto de su voluntad. Es por su amor que Dios escoge. Dios, según el comentario que vemos de Deuteronomio, fue por amor que Él escogió a Abraham. Fue por amor que Él llamó a Abraham. De todos esos grupos, de todas las personas, de todas las familias, Él llamó a Abraham para llevar a cabo este propósito que veremos más adelante. No era solo para Abraham y sus descendientes, sino que tenían implicaciones para el plan de redención del Señor. Eso debe traer paz a nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque todavía al día de hoy, aunque ya hemos sido escogidos, aunque ya estamos en los caminos del Señor, nosotros seguimos sin ser perfectos. Y Dios nos recuerda, mira, yo te traje a mis caminos, yo te estoy encomendando que vayas por aquí, no porque tú eras perfecto, no porque tú eras el mejor cristiano o el más espiritual, no, es por la gracia y por amor. Y de la misma manera, esto debe también ser de ánimo para aquellas personas que todavía no conocen a Dios, para aquellas personas que todavía no tienen un Salvador, porque este texto nos está enseñando a nosotros la esperanza que hay precisamente en el amor que Dios tiene. Porque es por medio de su amor que pecadores como nosotros tenemos la oportunidad de ser partícipes de las promesas que Dios ha dado. Así que Dios demuestra, Dios manifiesta su amor por medio de este llamado que Él hace a Abraham, pero también el llamado que tú y yo podemos recibir. Ahora es interesante en la medida que nosotros seguimos viendo el texto, que el llamado de Dios para Abraham era un llamado específico. Note que en el versículo 1, ¿qué le dice? Vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí hay imperativos, aquí hay mandatos claros de parte del Señor. Y es importante que nosotros consideremos lo siguiente. Si vamos a disfrutar de las promesas de Dios, primero estamos conscientes que no es porque yo me lo he ganado, que no es porque yo soy el mejor, no. Dios en su amor y su gracia nos llama para que disfrutemos de sus promesas. Ahora bien, estas promesas vienen acompañadas también de mandatos que el Señor nos da. Y la idea es que yo debo hacer ajustes en mi vida. Si yo estoy recibiendo este llamado de Dios para salvación, si yo estoy recibiendo este llamado de Dios para seguir sus caminos, yo tengo que tener claro también que esto va a tener implicaciones para mí. Y en cierta manera no puedo dejar de pensar en lo que el mismo Señor Jesucristo requiere de aquellos que iban a ser sus discípulos. ¿Qué tenían que hacer aquellos que iban a ser los discípulos de Cristo? Bueno, ellos tenían que llevar su propia cruz, morir a sí mismos y seguir a Cristo. En otras palabras, ciertamente Dios, el Señor Jesucristo, muestra amor, muestra misericordia, los salva. Pero si tú vas a ser un seguidor de Cristo, uno, no te lo ganas por lo que haces. Estás siendo llamado, pero si estás siendo llamado, el Señor te da unos pasos particulares que tú debes seguir. Y hay mandatos específicos que el Señor está dando. Abraham le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Y para Abraham, en este caso, estas tres cosas representaban comodidad, representaban provisión, representaban seguridad. Y la idea es que el Señor está llamando a Abraham para ponerlo en nuevos caminos, nuevos propósitos, para llevar a cabo su promesa. Y la idea es que, mira, ya tú no vas a disfrutar de mis promesas dependiendo de tus propios recursos, llegando a esa promesa por tus propios medios, no. Ese llamado de Dios va a requerir fe en Él, va a requerir dependencia de Él. Y hay cosas específicas, particulares que el Señor le estaba pidiendo, pero también es interesante
que habían cosas que no eran tan específicas. Porque ¿cómo termina el versículo 1? Sí, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre y vete específicamente. El Señor cogió el celular y le mandó el location. Mira, para allá es que tú vas. No había WhatsApp en ese tiempo, no había location, no había Google Maps en ese tiempo. Y es a propósito, sí le da ciertos mandatos específicos de lo que tenía que hacer, pero ¿saben qué? Así como Abraham no tenía un destino en mente, no sabía dónde era que iba, no había buscado en Google imágenes de Canaán, no tenía un mapa específicamente, lo iba a llevar ahí. Muchas veces en nuestro andar con el Señor, sí, hay cosas específicas que sabemos que tenemos que hacer, que de una manera u otra nos llevan a nosotros ya a no depender de nosotros, de nuestra comodidad, nuestra seguridad, nuestra propia provisión, sino a depender del Señor. Pero hay cosas también que aún más, en cierta manera, agravan este sentido de incertidumbre. Señor, yo sé que tú quieres que yo deje estas cosas, pero hacia dónde yo voy, qué exactamente es lo que yo voy a hacer, quizás no tenemos esa seguridad. Y es a propósito para que paso a paso tú y yo aprendamos a depender del Señor. Y en la medida que vamos dependiendo del Señor, podamos ir también experimentando ese amor que Dios da a sus hijos por medio de sus promesas. Por medio de sus promesas nosotros recibimos este llamado. Mira, vete para allá, yo voy a hacer esto por ti, yo te voy a dar estas cosas. Le dice aquí a Abraham. Pero en el trayecto, y nosotros leemos estos 9 versículos en cuestión de minutos. Pero esto le tomó días, semanas, meses a Abraham el poder llegar o el poder avanzar, porque incluso cuando llegó ni siquiera se quedó allí, sino que siguió dando vueltas, como nosotros veremos más adelante. Pero ese llamado del Señor, que tiene imperativos, que tiene mandatos, también está acompañado de las bendiciones que encontramos ahí en el mismo versículo 2. Y hay bendiciones que son como individuales, particulares, como por ejemplo, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Promesas que el Señor da a Abraham de manera particular, que estaban ligadas a sus propósitos de salvación, de redención, para que hoy día nosotros también podamos recibir esa bendición. Pero note cómo se enfoca: te voy a hacer a ti una nación grande, te voy a bendecir a ti, haré de tu nombre, que engrandeceré tu nombre. Tanto así que ¿cómo es conocido Abraham? El padre de la fe, el padre de la fe. Es decir, al día de hoy, cientos, miles de años después, todavía nosotros escuchamos y hablamos y mencionamos el nombre de Abraham. Y esto es muestra de que Dios cumple sus promesas. Esto es muestra, evidencia de que ciertamente se puede confiar en el Señor. Y todo esto, de una forma u otra, manifiesta, es evidencia del amor de Dios para con Abraham, que le da estas promesas, estas bendiciones particulares. Pero algo que nosotros podemos ver también a lo largo de las Escrituras es que normalmente estas bendiciones que Dios trae a nuestra vida no es para que yo las retenga y me las guarde y la tenga almacenada en un closet, y cuando yo tenga alguna necesidad, yo voy y la saco y me quedo con ella. No, nosotros vemos que el patrón de Dios es que normalmente las bendiciones que recibimos de manera particular, de una manera u otra, también se van a reproducir para con otras personas. Y es lo que encontramos aquí. Porque dice el versículo 2 al final, después de dar estas bendiciones particulares, que voy a engrandecer tu nombre, te voy a bendecir. Luego dice, tú serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Y en estas promesas, que por un lado eran particulares para Abraham y su descendencia, pero luego vemos cómo se va multiplicando, cómo se va compartiendo esta bendición desde Abraham, aquel que escuchó el llamado del Señor, confió en el Señor. Vemos que hasta el día de hoy, aquí en República Dominicana, miles de años después, miles de kilómetros de distancia de donde ocurrió esto, hoy día nosotros somos evidencia del cumplimiento de la promesa de Dios y de que conocemos de su amor por medio de sus promesas. ¿Por qué? Porque la promesa que le da aquí, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, eso ahí nos incluye a nosotros. Ya sea que tengamos alguna relación con el pueblo de Israel, ya sea que sea dominicano, americano, español, venezolano, haitiano, inglés, alemán, no importa. Dentro de esta promesa que Dios tiene para bendición, están incluidas todas las familias de la tierra y eso nos incluye a nosotros. Qué bendición es poder conocer acerca de este llamado del Señor y cómo Dios manifiesta su amor por medio del llamado que hace a un individuo como Abraham por medio de todas estas promesas. Pero si nosotros vamos a Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante, dice allí la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Incluso antes del llamado de Abraham, aquí en Génesis capítulo 12, ya el Señor, antes de Adán, antes de la fundación del mundo, en su gracia, misericordia y en su amor, Él nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí están esas expectativas que Dios tiene para nosotros. No es simplemente que vamos a disfrutar de la promesa de vida eterna, de bendición en los cielos. Sí, eso es cierto. Pero junto con esas promesas de bendición está esta expectativa de parte del Señor clara, de que andemos de manera santa, sin mancha, delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos llama a nosotros, no por lo que nosotros somos, ni siquiera por el potencial que hay en nosotros de lo que podemos llegar a ser en nuestra propia fuerza, astucia, en nuestro propio poder. No, Dios nos llama por amor. Dios nos llama por medio de su Hijo Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Dios nos encuentra a nosotros aceptables en Cristo Jesús. Y ese llamado particular que encontramos aquí en Génesis capítulo 12 está ligado a Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor Jesucristo, si usted se va al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Lucas, en los primeros capítulos, en la genealogía, el nombre de quién va a encontrar allí. Muchos nombres, pero va a encontrar también el nombre de Abraham. Y es evidencia de cómo Dios muestra su amor por medio de este llamado que hace inicialmente Abraham. Es fiel cumpliendo sus promesas a lo largo de todos los años, a lo largo de toda la historia, hasta llegar a Cristo y nos muestra, mira, esa promesa que yo le di cientos de años, miles de años atrás, aquí se está cumpliendo en Cristo Jesús. Y por medio de Cristo Jesús, hoy día nosotros podemos participar también de la bendición que el mismo Abraham estaba recibiendo en Génesis capítulo 12. Y note entonces cómo toda la escritura, de una manera u otra, está ligada, está atada. No son historias aisladas. No, todas estas historias
nos están apuntando a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Y es que por medio de Él, y solamente por medio de Él, nosotros podemos disfrutar también de ese amor que Dios nos da en sus promesas. Así que el amor de Dios se manifiesta en primer lugar por medio del llamado que hace, pero también nosotros podemos apreciar el amor de Dios que se manifiesta en su fidelidad. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, ya lo hemos dicho brevemente, hablamos acerca del poder que Dios tiene y el compromiso que Dios tiene en cumplir lo que Él ha prometido. Dios cumple sus promesas. Y aunque quizás aquí en nuestro texto nosotros no vemos el cumplimiento de las promesas, no las encontramos aquí, ya hemos mencionado algunos de estos cumplimientos. Sin embargo, lo que yo quiero que podamos notar es cómo Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios y a seguirle porque él confió en la promesa de Dios. Él puso su fe en la palabra que Dios le había dado. Dios le había dicho, mira, yo voy a hacer de ti un gran nombre, una gran nación, yo te voy a engrandecer, tú vas a ser un medio a través del cual todas las familias de la tierra serán benditas. ¿Qué hizo Abraham? Bueno, mire conmigo cómo las promesas de Dios nos llevan a obedecer confiando en su fidelidad. El versículo 1, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela. Jehová habló. La palabra de Dios para con Abraham era, vete de tu tierra. Mire el versículo 4. Jehová le dijo en el versículo 1, vete, versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Abraham confió en que Dios iba a ser fiel a lo que él le había prometido. Y por eso él estuvo dispuesto a confiar en las promesas de Dios. Una vez más, aquí el texto no nos explica, no abunda en qué tanto conocía Abraham acerca de Dios y de las promesas de Dios. Podemos decir que definitivamente, de una manera u otra, la gracia de Dios obró en la mente y el corazón de Abraham para llevarlo a creer. Nosotros hoy día gozamos de la ventaja de tener en nuestras manos la palabra de Dios y ver cómo las promesas de Dios se han cumplido. Abraham no gozaba necesariamente de tener aquí ese dato específico de que en la Biblia hay 3.565 promesas, pero él conocía a Dios y Dios se había revelado a él y Dios de una manera u otra era confiable para él. Dios era fiel para él y por eso él obedeció. ¿Saben que a veces a nosotros nos cuesta dar ese primer paso de obediencia al Señor? En las Escrituras, así como tenemos muchas promesas, también hay muchos mandatos que son específicos. Y realmente para obedecer esos mandatos no necesitamos necesariamente esperar a conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque ya el Señor la ha revelado en las Escrituras. Y lo que tenemos que hacer es simplemente, el Señor dice que viva en santidad, el Señor dice que evangelice, el Señor dice que haga discípulos de Cristo. Bueno, eso es lo que el Señor quiere, vamos a hacerlo. Recientemente estaba leyendo un librito titulado El poder de los 5 segundos. Y básicamente la premisa de la autora de este librito, que es un librito de motivación, de superación personal, la premisa es la siguiente: si tú aprendes a contar 5, 4, 3, 2, 1, 0 y haces inmediatamente lo que tú tienes que hacer, tú vas a poder vencer la procrastinación, tú vas a poder tener éxito en todo lo que tú te propongas. ¿Usted se imagina la revelación de tal secreto que solo hay que contar 5, 4, 3, 2, 1, me paro y hago lo que tengo que hacer y ya? ¡Wow!
Qué distinta sería nuestra vida si todo fuera así de fácil. Y ciertamente no es tan fácil como simplemente contar 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pero gracias a Dios que nosotros no dependemos de estrategias así que pudieran tener su uso. Nosotros contamos con un Dios que es fiel a sus promesas. Y es por su fidelidad que nosotros somos motivados a dar el paso de obediencia. ¿Cuál será ese siguiente paso que Dios tiene para tu vida? Quizás algunos de ustedes están considerando ya la carrera que van a estudiar. Están considerando el novio, la novia, el esposo, la esposa que deberían tener. El trabajo, la casa que van a comprar, decisiones personales, decisiones en su familia que tienen que dar. Bueno, ¿qué espera el Señor que ustedes hagan? Lo más importante en cosas así es nosotros conocer la voluntad de Dios, y cuando yo tenga identificada la voluntad de Dios, no dar vuelta. No, si yo estoy convencido de que esto es lo que Dios tiene para mí, vamos a dar el paso, no por mi fuerza de voluntad, no porque ya yo tengo todo resuelto, sino porque yo confío en aquel que ha prometido que va a guiar mis pasos. Yo confío en aquel que me está dirigiendo. Pero vemos con Abraham aquí en este caso que a veces el problema no es el primer paso que uno tiene que dar. Y por eso la promesa de Dios nos lleva a obedecer, nos lleva a dar ese paso confiando en su fidelidad, pero también las promesas de Dios nos llevan a perseverar confiando en su fidelidad. Y hay una diferencia aquí, porque lo primero que vemos ahí en el versículo 4 es que se fue Abraham. Él dio ese paso de obediencia. Pero vemos que no solamente él se fue, el texto nos dice que él regresó o que él se quedó por el camino, no, el texto una y otra vez nos dice que él perseveró, que él siguió. Abraham tenía ¿cuántos años cuando él dio este paso? 75 años. Y quizás a mitad de camino él pudo haber dicho, mira, ya yo estoy medio viejo para estar dando estos trotes por aquí. Pero no, dice el texto que Abraham tomó a su mujer, tomó su sobrino, sus bienes, sus ganados, sus siervos. Versículo 5, ¿verdad? Nos dice allí que tomó todo eso. También nos dice al final del versículo 5 que salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Y qué dice? Y a tierra de Canaán llegaron. Versículo 6 nos dice que pasó por aquella tierra. Versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente. Versículo 9, Abraham partió de allí caminando. Y lo que nosotros encontramos aquí es que Abraham estaba en continuo movimiento. En cierta manera vivía como si fuera un nómada. Note todo el movimiento, todos los lugares a los que él se estuvo moviendo. Y Abraham siguió moviéndose, siguió dirigiéndose, siguió los pasos del Señor porque él confiaba en sus promesas. En el trayecto de seguir a Dios, no solamente hay un llamado a dar ese primer paso, sino que también hay un llamado a perseverar. Y podemos hacerlo confiando en la fidelidad de aquel que nos llamó, de aquel que nos prometió. De hecho, tenemos un ejemplo bíblico, muchos ejemplos, pero quisiera notar el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 2 Timoteo, escribiéndole a uno de sus discípulos, a Timoteo le está diciendo que no tenga temor, que no tenga vergüenza de ser un discípulo de Cristo y de seguir haciendo la obra del evangelio. Y es interesante que Pablo le esté escribiendo desde la cárcel. Pablo está ya prácticamente en sus últimos días. Y a pesar de las dificultades que él mismo estaba enfrentando por causa del evangelio, Pablo le dice a Timoteo que perseverara, que no tuviese temor.
Y en ese capítulo 1 de 2 Timoteo nos dice, por lo cual asimismo, sí padezco esto, sí yo estoy sufriendo por causa del evangelio, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo insistía en seguir predicando el evangelio? ¿Por qué Pablo instaba al mismo Timoteo a que no se avergonzara, a que no tuviera temor a pesar de todas las dificultades? ¿Quién recuerda que dice ese versículo? Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé en quién he confiado. Yo sé quién es que me ha dado estas promesas y estoy seguro, él estaba persuadido de que Dios era poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La idea de esta palabra depósito era lo que él le había confiado. En otras palabras, Pablo había confiado en lo que Dios le había dicho. Pablo había confiado en la promesa de salvación y vida eterna. Pablo había confiado en que vería a Cristo glorificado. Pablo había confiado en las promesas de Dios y esto lo movió a él a perseverar a pesar de las aflicciones que venían, no por otras situaciones, sino que venían precisamente porque él estaba siguiendo los pasos, el camino que Dios había trazado para él. Note que para Pablo no fue una piedra de tropiezo. Para Pablo no fue una excusa. Para Pablo no fue una razón. Mira, el Señor me ha llamado a que continúe predicando el evangelio, pero predicando el evangelio yo veo que hay todas estas dificultades. Yo veo que me dan latigazos. Yo veo que tengo que estar huyendo de un lugar a otro. Yo veo que ahora mismo estoy en la cárcel. Pues entonces, si eso es así, eso significa que no es la voluntad de Dios que yo siga en estos caminos. No, Pablo no llegó a esa conclusión. Pablo estaba confiado en las promesas que Dios le había dado. Y por eso, a pesar de las aflicciones, a pesar del dolor, él estuvo dispuesto a seguir. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de la fidelidad de Dios y cómo su amor, el amor de Dios, se manifiesta en medio de la fidelidad. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que, mientras seguimos el trayecto, el camino que Dios ha trazado para nosotros, no ver necesariamente las circunstancias que nos rodean como determinante para saber si voy a seguir o no por el camino del Señor, sino poner nuestros ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe, aquel en quien está nuestra confianza. Él mismo, nos dice el libro de Hebreos capítulo 12, él mismo sufrió y padeció. Pablo está diciendo aquí, mira, yo no tengo problema con estas aflicciones. Yo voy a perseverar, yo voy a seguir porque estoy seguro en quien yo he creído. Y el llamado a nosotros, hermanos, también en esta mañana, es a que nosotros estemos conociendo el amor de Dios por medio de su fidelidad a sus promesas. Las promesas de Dios nos llevan a obedecer y a perseverar porque podemos confiar en su fidelidad. Y por último, consideramos cómo el amor de Dios también se manifiesta en su presencia. Al nosotros leer este texto, nosotros encontramos cómo en el camino, mientras Abraham seguía obedeciendo al Señor, seguía la dirección del Señor, habían momentos en los que él se detenía y, por ejemplo, miren el versículo 7, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo allí Abraham? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué está pasando aquí? Dios mismo se ha presentado delante de Abraham y le está repitiendo, le está confirmando, le está aclarando que esa tierra que él estaba viendo allí de Canaán, yo te voy a dar esa tierra y más que a ti, a tu descendencia daré esta tierra. Y cuando Abraham escucha de las promesas
que Dios tiene para con él y cómo le va reafirmando, cómo le va renovando, aclarando esta promesa, ¿cuál es la respuesta de Abraham? Él hace un altar al Señor, al Dios que se le había aparecido. Mire conmigo el versículo 8. Luego, sigue continuando, sigue el camino. Abraham no se detiene, él sigue en movimiento, sigue la dirección del Señor. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, Ai al oriente. ¿Y qué hizo allí? Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. En el versículo 7, Abraham aprovecha que Dios se le aparece, que Dios le da su palabra y ¿qué hace? Hace un altar. Aquí en el versículo 8, Abraham continúa su camino. Ya en esta oportunidad, Dios no necesariamente se le aparece, Dios no le está hablando, pero ¿qué hace Abraham? Abraham hace un altar e invoca el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento, y de hecho, no solo en lo que era la relación del pueblo de Israel para con Dios, sino que en la cultura en este tiempo, todos esos grupos de personas, la forma en que ellos se relacionaban con sus dioses era normalmente haciendo altares, haciendo como un lugar en particular donde de una manera u otra ellos podían experimentar la presencia de su Dios. En el caso de Abraham aquí, y de hecho en el resto de la historia del pueblo de Israel, nosotros vemos que ocurre lo mismo, ya sea con estos altares, ya sea luego con el tabernáculo, luego con el templo, donde eran lugares especiales donde se encontraban con la presencia de Dios. Y en estos dos altares que creó, que edificó Abraham, en uno él aprovechó que Dios mismo se le había aparecido, Dios mismo le había hablado. En el otro ya no se ve que es Dios que le está hablando, sino que es él que invoca al Señor, es él que está clamando al Señor, es él que está procurando disfrutar de la presencia de Dios. Y esto nos invita a nosotros, mis hermanos, de que en la medida que seguimos las promesas de Dios, que confiamos en la promesa de Dios, podemos también contar con su presencia en medio nuestro. De hecho, de aquí nosotros podemos ver el anhelo, como la expectativa que tenía Abraham de reunirse con el Señor en medio de su peregrinar y cómo nosotros también deberíamos deleitarnos en nuestro tiempo con el Señor. Hablaba con unas hermanas el viernes pasado de cómo se deleitaban en encontrarse con el Señor en la mañana y cómo la palabra de Dios afectaba su vida y cómo si le interrumpían en ese momento, como que se quedaban esperando más al Señor. Y saben que nosotros mismos deberíamos tener esa actitud de querer reunirnos con el Señor, de querer escuchar su voz, de querer pasar tiempo nosotros invocando, clamando al Señor, mostrando nuestra dependencia de Él. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto que Dios nos ha dado sus promesas que son confiables, es importante que en el trayecto, en ese caminar, en ese peregrinar, nosotros nos encontremos con Dios. Nosotros también podamos disfrutar de la presencia de Dios. Y Dios muestra su amor para con nosotros, dándonos la oportunidad de estar en su presencia. Yo sé que aquí hay muchos de ustedes que tienen 10, 15, 20, 30 años en los caminos del Señor. Imagínense, si pueden, cómo sería su vida cristiana, cómo sería su andar en los caminos del Señor si usted no pudiera día tras día disfrutar de la presencia de Dios en su vida. Piense por un momento, ¿cuánto de nosotros aguantaríamos estar en los caminos del Señor 5, 10, 15, 20, 30, 40 años sin nosotros reunirnos con el Señor? Sí, es verdad que Él ha dado sus promesas, es verdad que Él es fiel a sus promesas, pero óyeme,
qué bendición, qué privilegio es que el Señor ha provisto una forma a través de la cual tú y yo, día tras día, no solo cuando venimos aquí a la iglesia, no, día tras día podemos disfrutar de su presencia. De hecho, en muchas iglesias se habla del altar familiar. ¿Por qué? Bueno, porque es ese momento en el que como familia nos reunimos delante de la presencia de Dios. Y una vez más, qué privilegio es que en ese momento de comunión especial, nosotros podemos recordar y anunciar el amor de Dios para con nosotros. Así que, mis hermanos, por medio de las promesas de Dios, nosotros conocemos su amor, por medio de su llamado para con nosotros y el hecho de que no es que nos hayamos ganado, no es que sea por nuestra sabiduría o porque hacemos las cosas bien, no, es por su amor que Él nos ha llamado. Es por su amor que Él nos va dando la dirección hacia dónde debemos ir. Y en sus promesas entonces conocemos de su amor. Por medio de su promesa conocemos su fidelidad. Y es su fidelidad lo que nos ayuda a nosotros a saber que, mira, yo puedo confiar en Él. Yo sé que su amor va a ser constante para conmigo. Y es precisamente también cuando nosotros nos encontramos en su presencia, que quizás de manera más real, más tangible en nuestra vida podemos conocer de su amor para con nosotros. Quiere el Señor, mis hermanos, que por medio de estas promesas, sí vemos aquí una promesa particular para Abraham, que tiene implicaciones todavía para con nosotros hoy día, pero que por medio de las promesas de Dios, tú y yo podamos conocer su amor para con nosotros y podamos vivir de una forma tal que podamos decir, óyeme, realmente Dios es real, Dios es confiable, se puede confiar en el Señor, se puede confiar en sus promesas y por eso yo voy a avanzar en los caminos del Señor, dependiendo de su gracia, dependiendo de su amor, alimentándome, por así decirlo, de su presencia para nosotros avanzar día tras día en los caminos del Señor. Puede ser que yo no sepa cuál es el paso que voy a dar mañana, pero yo puedo confiar en aquel que tiene control de mi mañana. Yo puedo confiar en aquel que me amó tanto que garantiza mi vida eterna en el futuro. Que podamos profundizar en el conocimiento del amor de Dios por medio de sus promesas. Y que así como hemos visto esta promesa en particular a Abraham, asimismo, en la medida que vamos conociendo más de las promesas del Señor, podamos ver evidencia de su amor para con nosotros. Padre, gracias damos por su palabra, cómo nos invita, nos muestra todas estas promesas que tienes para con tu pueblo, que tienes para con tus hijos. Gracias damos, Señor, por la dirección que provees a nuestras vidas. Rogamos, oh Señor, que nosotros escuchemos ese llamado que nos haces, seamos obedientes a tu voluntad, que seamos conscientes, Señor, de que podemos confiar en ti, podemos obedecerte a ti y perseverar en tus caminos, porque tú eres fiel. Podemos perseverar en tus caminos, porque día tras día nosotros podemos disfrutar también de tu presencia en medio nuestro. Y así seguir disfrutando de tu amor y de tu bondad para con nosotros. Oh Señor, que cada uno de los que estamos aquí o que están siendo expuestos a la predicación de tu palabra en esta mañana puedan gustar de tu amor por medio de las promesas que nos has dejado. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén.